Existe una tendencia por parte del humano, colectiva y culturalmente hablando, a prohibir cosas. Esta prohibición es una conducta que se ha dado a lo largo de la historia humana a partir de que justamente nuestra especie comenzó a desarrollar el pensamiento y la manifestación de ideas. A lo largo de todo este tiempo, la prohibición de conductas también nos ha traído que nos descalifiquemos, que nos ataquemos y por supuesto que nos segreguemos, es decir, que nos separemos entre nosotros. Y no nos estamos refiriendo a las conductas que dañan la integridad de otro ser humano, sino a simples manifestaciones del ser que al no ser comprendidas por ciertos sectores de la humanidad, pues traen la consecuencia de descalificarles y apartarles y sobre todo de etiquetarles de manera perniciosa. Esto da como resultado lo que entendemos como el tabú y por ende la satanización de las cosas. Entonces todo se sataniza bajo la premisa de que algo es prohibido, de que algo no debe ser. Todo sustentado particularmente en las creencias de tipo dogmáticas. Hoy, en esta ocasión, en este canal El Despertar del Ser, hablaremos de la satanización de las cosas y lo que esto conlleva. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar en esta ocasión sobre un tema muy controversial, por supuesto polémico de entrada, cuál es la satanización de las cosas o la satanización de las conductas. ¿A qué nos referimos particularmente con la satanización de las conductas? Precisamente que esta palabra, la palabra Satanás, representa simbólicamente hablando esta lucha controversial de la dualidad, esta lucha entre el bien y el mal, esta lucha entre ángeles y demonios, esta tendencia a simbolizar que el bien lo representa un factor denominado como Dios y que el mal lo representa precisamente un factor denominado como Satanás. Y precisamente a través de la idea de culto, a través de la fe de culto, a través de la creencia subjetiva y a través de toda esta necesidad humana por simbolizar nuestras conductas y evidentemente por intentar explicarnos por qué los humanos nos comportamos de la manera en que nos comportamos, pues ha traído como consecuencia el tabú, es decir, lo prohibido, y a partir de ahí entonces el término Satanás, que en su etimología significa el rival, el contrario, es decir, en términos creyentes, en términos religiosos, lo que atenta en contra del bienestar. Y bueno, ya habíamos hablado, por supuesto, en los videos pasados. De hecho, yo había comentado que pues había sido un poco complicado este tema porque este tema lo traíamos ya de semanas atrás, pero el desglose del mismo se hizo muy largo. Para poder llegar a este video tuvimos que pasar por hablar del dogma, de las comunidades dogmáticas, dónde nace el dogma, la necesidad humana por creer, etcétera, etcétera. Justamente voy a linkear estos videos donde hablamos precisamente de este tema para poder llegar a esta conclusión y que bueno, hoy ya podemos darnos una idea realmente de por qué el humano tiende a satanizar absolutamente todo. Y cuando digo satanizar no voy a entrar en temas místicos ni en temas metafísicos, porque de pronto intentar evidenciar o intentar argumentar sobre temas místicos, metafísicos, esotéricos es algo muy subjetivo. No hay manera de medir la creencia, no hay manera científica de poder medir la metafísica. A final de cuentas, la metafísica, el esoterismo, el misticismo, la espiritualidad consolidan una necesidad humana por digerir mejor la realidad, una realidad que evidentemente es caótica. Sí, por supuesto es extraordinaria la vida humana, es sobre todo se puede llegar a niveles extraordinarios cuando se sabe vivir. El problema es que cuando no se sabe, y el problema es que la humanidad hasta hoy como especie no hemos sabido poder coordinarnos, ponernos de acuerdo para lograr crear una realidad que tenga todo lo que necesitamos, que consolide bases de equidad, bases de igualdad, que consolide una prosperidad, una abundancia para todo el mundo, una organización real donde todos los humanos podamos participar desde nuestras individualidades
porque justamente para ello se necesita un despertar de conciencia, el despertar del ser, el despertar de las intenciones en general, y bueno, eso es un proceso que todavía tarda, que hoy está gestándose, que ya va iniciando, pero que tarda todavía, va a tardar un puñito de décadas y probablemente de siglos, pero todo indica que la humanidad va para allá. El tema que nos compete entonces ahorita, en este momento de la realidad, es que sí, mientras no nos organicemos, nos coordinemos para comenzar a funcionar como unos pequeños engranes para esta gran maquinaria que debería de ser la especie humana en términos armónicos, en términos de alta vibración, pues mientras eso no suceda, estamos vibrando en el caos. Hoy en día un caos muy organizado, hay que decirlo. Anteriormente no podíamos hablar del caos de manera organizada porque era un caos total, guerra tras guerra, cruzada tras cruzada, invasión tras invasión, y bueno, pues eso traía como resultado evidentemente que la humanidad viviera en un caos terrible y sobre todo en una cuestión muy desordenada y muy horrorosa, una realidad completamente basada en el horror. Hoy eso cada día viene disminuyendo, o a pesar de que nos quejemos, a pesar de que veamos que el mundo está patas para arriba, sí lo está, pero antes estaba peor. Es decir, conforme va pasando la evolución y conforme comenzamos a ponernos de acuerdo y a establecer las bases para una condición completamente consciente, armónica, pues esto cada vez va tomando más forma, pero de poquito en poquito, casi no se nota, y solamente quienes estamos atentos podemos notar estas pequeñas mejorías. Quienes no están conectados a la conciencia, quienes están desconectados a la intención de una mejor realidad, pues no lo notan y solamente ven caos y caos y caos y caos. Por tanto, este caos organizado, pues evidentemente nos trae estrés, nos trae descontrol, nos trae de pronto amargura. Y las creencias, las que acabo de mencionar, la fe en general, nos da la posibilidad de poder digerir de una manera más dulce esta realidad cuando se vuelve caótica, cuando se vuelve triste, cuando se vuelve gris, cuando se vuelve amarga. Pero a final de cuentas la metafísica, por más que se pueda sustentar como una hipótesis, y yo personalmente soy estudioso de la metafísica como creencia, no como ciencia, y como creencia más constituye un gusto que una representación científica. Van a pasar muchos años hasta que podamos demostrar que, bueno, hoy ya la comunidad científica a través de la física cuántica intenta poder demostrar con evidencia sólida, científica, ciertos patrones, ciertas bases de la metafísica, pero todavía le falta mucho tiempo a la ciencia para que pueda consolidar una unión, una fusión de tipo amistosa con lo espiritual, con lo místico, con lo metafísico, con lo esotérico, y como todavía le falta mucho para ello, pues no podemos esperarnos a que la ciencia nos diga que efectivamente sí existía Dios, que efectivamente todo lo que se decía era cierto, que la alquimia es posible, que la realidad se crea con las palabras y con la intención que emana nuestro ser, que todos de alguna manera estamos conectados con a una red de conciencia que nos une a todos, etc. Todo lo que hoy intenta hablar la física cuántica a través de los planteamientos hipotéticos de la metafísica, pues les cuelga un rato para que esto se pueda evidenciar como una base sólida, como una evidencia científica. En tanto, no podemos esperarnos a que eso suceda, tenemos que digerir la realidad, porque a veces es cruel, es lastimosa, repito, a veces es muy insustancial, es muy intragable, y las creencias constituyen esta posibilidad para poder digerirla mejor. Si las creencias no hacen este efecto, entonces no tiene ningún sentido creer en absolutamente nada, porque entonces lo único que va a pasar es que nos vamos a perder en nuestra intención de poder digerir la realidad. Las creencias no tienen que ser crueles, no tienen que doler, al revés. Si al final de cuentas una creencia aún es de carácter gustoso, o es mi gusto el que me hace creer en algo, pues ¿por qué voy a creer en algo que me lastime, en algo que no me sume? Si yo creo en la reencarnación, pues yo tengo que creer en una parte positiva de la reencarnación basado a mis necesidades, a mi personalidad, a mi ritmo de entendimiento, a mi estado de conciencia vibracional. Entonces yo no puedo andar por la vida temiendo matar una cucaracha porque en la siguiente vida me voy a morir pisoteado siendo yo una cucaracha por un castigo, por un karma, por andar yo matando cucarachas. Quien guste creer en ello está en su derecho, pero es cuestión de gustos y afinidades de tipo personal. No, lo que hace que sea todo lo contrario es la imposición de lo que ya hablábamos antes, la imposición de las creencias. La fe de culto que decíamos, las comunidades de tipo dogmática surgen a partir de esta necesidad de juntarse entre varios individuos como seres gregarios que somos de manada y poder rendirle cierta veneración y cierto culto a nuestras creencias o a las creencias.
Y a partir de ahí este culto y esta veneración se constituye como una imposición. Y ya lo decíamos, ¿no? El patrón que sigue este orden para poder pertenecer a una comunidad de culto, o para que nazca una comunidad de culto en general, pues tiene que tener un dios, una deidad en turno. Esta deidad por excelencia va a tener un elegido, y este elegido es un profeta que a su vez va a escribir pues todos los designios de esta entidad, porque la entidad en turno no tiene pluma, porque la entidad en turno no puede rebajarse a andar escribiendo cosas de puño y letra, o para el caso no es humano y necesita un humano. Pues hay una situación medio rara ahí que a la fecha las religiones aún no pueden explicarnos, ¿no? Porque entonces las deidades o los dioses son egocéntricos, son soberbios. O sea, ¿por qué no lo escribe a él? ¿Por qué elige a alguien? Bueno, entonces elegimos a alguien para que él dé testigo. Por ahí dice el Zohar, elegimos a alguien para que él fuera testigo. Es decir, Dios eligió a alguien para que él fuera testigo de su existencia, y porque si no dejemos a ese alguien no iba a dar testimonio. Entonces, bueno, esto es un rollo ahí extraño, y el problema es por qué nada más se te apareció una vez. Bueno, pues para que veas que nada más una vez me aparezco y tienes que creer, y si no crees, pues entonces ya te viene la bronca del infierno encima. Justo esto constituye la prohibición de las conductas a partir de lo que se cree, no de lo que se sustenta como estudio en base a una evidencia científica. Ojo que yo ya había hablado de la media entre la ciencia y la creencia, porque sin la creencia la ciencia no sería nada. La creencia, por eso es creencia, creer, que es la fe, y ciencia. Y la creencia constituye las bases de las hipótesis, pero también de la ficción y al mismo tiempo de la fe. Y la fe se vierte en dos: fe de tipo dogmática, impuesta, de culto, de veneración, y la fe racional, es decir, la fe de gusto, la fe de yo creo en esto que me gusta y porque así decido creerlo. Y yo voy a la metafísica o a la gnosis simplemente porque me gusta, pero no voy a hacer ningún tipo de veneración porque no va conmigo. Evidentemente quienes acudimos a la fe metafísica, a la fe gnóstica, a la fe racional, es decir, a la fe autónoma, pues no cabemos en una religión. Por tanto, pues simple y sencillamente, si tú no cabes en esta religión, pues te pudres en el infierno por mendigo incrédulo. El tema es que hay tantas religiones y que todas aseguran y presumen ser la religión elegida por los dioses, o por el dios en turno, o por Dios, pongámosle así, que bueno, todas parecen presumir que tienen un trato directo con este dios y que las otras no. Y es cuando dices, güey, ¿a quién le creo si todas dicen lo mismo? Y en general no solamente las religiones cristianas, todas, absolutamente todas manifiestan lo mismo. Y es ahí cuando viene la confusión, porque entonces en gustos se rompen géneros y en dogmas igual. Así como en gustos se rompen géneros, en dogmas y en imposiciones dogmáticas igual. Por tanto, hay conductas, no sé, por ejemplo, hay religiones, no quiero mencionar nombres para no entrar en polémica, pero por ejemplo hay conductas de algunas religiones que son restrictivas a la hora de alimentarse. Hay ciertos alimentos que tú no puedes comer. Hay otros que sí, o los puedes comer bajo ciertas horas. Hay conductas muy extrañas que sí tienen su justificación basada en una interpretación particularmente de la Biblia, hablando de las religiones cristianas, que es más o menos lo que nos damos una idea. Hay otras religiones que tienen unos gustos y comportamientos completamente extraños a las creencias occidentales, pero que para ellos ya es una cuestión de tradición y una condición ya de cultura que se ha compuesto, que se ha constituido como algo ya normal. Lo normal no es realmente que sea normal o natural, perdón. Lo normal no es porque sea natural. Lo normal significan las normas que nosotros llevamos a cabo. Y lo normal o la normatividad se basa y se constituye a partir de repetir un hábito. Y un hábito se crea en la función de las necesidades que yo tengo, ¿no? Tú tienes el hábito de levantarte temprano porque tienes muchos años repitiendo ese patrón, pues porque tienes que levantarte temprano para ir a trabajar. Eso ya constituye una normativa en tu forma de vida, en tu manera de ser. Por tanto, se volvió ya un hábito, una costumbre. Y cuando el hábito se inserta, se instala en nuestra mente y en nuestro patrón de conducta, pues ya se vuelve algo prácticamente, entre comillas, natural, o algo común, o una costumbre, porque ya lo hacemos de manera automática. Ya no nos cuesta trabajo levantarnos temprano, porque ya se constituyó precisamente este hábito a partir de las necesidades, repito, que fuimos nosotros gestando. Así exactamente pasa en la cultura, en la condición cultural. De pronto repetimos algo tantas veces que ya no se nos hace muy común llevarlo a cabo o creerlo, en este caso creerlo. Y el tema de las
comunidades de tipo dogmáticas que imponen las creencias, porque acá ese es el tema, que una creencia no puede ser impuesta porque a final de cuentas el creer está sujeto al interpretar y la interpretación humana va a irse modificando en la medida que las nuevas generaciones llegan. La interpretación humana tiene que actualizarse junto con las creencias porque hay nueva información que está demostrando muchas cosas. Tiene que llegar a un punto, yo soy completamente hoy creyente, por mi gusto creo, pero hay una hipótesis ya muy fundamentada, ya teoría incluso, que argumenta que sí hay vida, que sí puede haber vida fuera de la vida humana. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a contactar con esta vida? Bueno, muchas teorías que se han basado a partir de que éramos la única vida humana se van a caer por completo y entonces vamos a entrar en la necesidad de interpretar nuevas formas y a partir de ahí nacen nuevas creencias. La creencia va muy adelantada por la realidad. La creencia es la que constituye el devenir de una nueva realidad. No lo hace la ciencia. El trabajo de la ciencia es exclusivamente evidenciar que algo era posible o que algo es cierto. Esa es su chamba. Por eso hay mucha diferencia entre la ciencia y la religión, por ello están encontrados, porque porque la religión habla como si fuera ciencia. Sobre todo las culturas de tipo dogmáticas, las comunidades dogmáticas hablan como si la existencia de este Dios fuera una evidencia contundente y no muestran evidencia científica, es decir, no muestran la metodología científica que se tiene que llevar para poder medir si algo es cierto o no. Y la ciencia en toda su razón evidentemente se molesta porque le dicen, güey, ¿por qué das algo por hecho si eso me dedico yo? Mi departamento es demostrar que esto es realidad o que no lo es. Y la ciencia entra en la inconsistencia, la religión entra en esa consistencia, las comunidades dogmáticas entran en esta inconsistencia y a partir de ahí se pierden y bueno, se nos pierde toda la noción. Lo que la religión debería hacer, por supuesto, es, ¿sabes qué? Yo creo en esto, creemos en esto porque mejor nos acomoda y sustentamos que nuestra creencia nos gusta, la veneramos, pero no podemos demostrar que sea cierto. Eso abriría la posibilidad de poder armonizarnos y coordinarnos entre todas las religiones y aprender de nuestras conductas. Hay religiones muy fanáticas, pero al mismo tiempo hay religiones muy fraternas. Y yo, de pronto la gente dice, güey, yo de ser de esta religión que no es nada fraterna, que la gente es muy fría, que la gente es muy individualista, que se dicen hermanos solamente cuando están a la hora del culto, del rito, pero después de ahí cada quien que se arrase con sus propias uñas, y no hay religiones que son muy fraternas, que prácticamente son comunidades fraternales y se apoyan y se ayudan entre ellos. Y sí, tienen tintes muy fanáticos, de adoración muy fanática, pero la gente dice, al final de cuentas, si me hacen el paro y si me ayudan y si somos realmente, nos sentimos hermanos, pues yo prefiero ir a esta que a la otra. Entonces, tampoco podemos medir que una religión sea mala o buena, es decir, que sea adecuada o no adecuada, por su nivel de adoración o incluso de fanatismo, que el fanatismo es intentar imponer tu idea por sobre encima de otro. No se puede medir, a final de cuentas, el humano tiene la necesidad de poder creer en algo. El problema es cuando caes en la depredación por intentar imponer esta idea. Si la ciencia, si la religión, si las comunidades de tipo dogmáticas tuvieran esta sensatez de decir, güey, en esto me gusta creer y no lo voy a imponer. Sí, de pronto caen en el exceso de intentar imponer la idea por jalar más adeptos a sus religiones. Y en esta inconsistencia de pronto entran en la inercia de querer y promover que esa es la mejor, ¿no? Como cualquier producto. Pues, evidentemente tú tienes que presumir tu producto como el mejor del mundo para poder venderlo más. Pero los vendedores sensatos pueden hablar de una inconsistencia, pueden decir, güey, este producto es muy bueno, pero hay otros mejores, pero este está más enfocado a tu bolsillo, el otro cuesta muy caro y si no tienes para comprar, pues puedes comprar este en sustitución. Eso es ser un vendedor consciente, sensato. Y no un vendedor depredador que te miente diciendo que es el mejor producto cuando él sabe que no lo es. Y las religiones tienen que dejar de vender su producto o su idea, o de promover su idea, no de vender, de promover su idea por encima de todas las demás, porque eso hace que la ciencia se divida y entonces ya no hay posibilidad de que nos podamos coordinar. Pero, también la ciencia cae en una inconsistencia. Y en la inconsistencia de la ciencia asegura, a través de la medicina, por ejemplo, que hay cosas que no pueden ser porque simplemente no lo han demostrado. A ver, güey, si tú como medicina entiendes que algo tú no lo puedes curar, tú no puedes decir que esto es incurable.
También tiene que haber una línea de sensatez por parte de la medicina científica, la alopática, que diga, güey, yo no te puedo curar, no tenemos elementos, ni la tecnología, ni los avances para curarte, pero probablemente sí te puedes curar. El poder de la mente aún es incomprendible, no lo hemos podido estudiar los límites de nuestras superfacultades. Es bien sencillo, porque no entendemos cómo funciona la mente de un genio aún, por ello no se puede estudiar. Hoy una rama que propone estudiar y medir la facultad de la mente es la ontología, es la que pretende, se presume como la ciencia que estudia el ser, y el ser es la manifestación de la intención de vida, por tanto estudia precisamente la raza humana, con ello por supuesto los avances y la expansión, los límites o los no límites de la mente. Pero también le falta mucho a la ontología. Primero, posicionarse como una ciencia que sea reconocida por el mundo académico, por las ciencias sociales como tal. Y bueno, pues es también todo un rollo. Y también quienes hacemos ontología tenemos que ser sensatos y decir, pretendemos o nos estamos presumiendo o promoviendo como una ciencia, pero aún no estamos reconocidos como tal y todavía falta mucho camino por recorrer. Es decir, cada quien desde su trinchera, desde su rama que estudia o a lo que se dedica, tiene que ser muy sensato con lo que diga, porque hemos conocido casos de gente que milagrosamente, entre comillas, los milagros y la magia es ciencia que no podemos aún explicarnos, y se ha dado casos de personas que se han curado de cáncer, que se han curado de cosas que la ciencia no puede curar y que ha dicho te queda tanto tiempo de vida y resulta que la gente ni se murió en el tiempo que dijeron y sobre todo que se curó. ¿Cómo se explica eso de la ciencia? Pues no se lo puede explicar, y como no se lo explica no lo quieren ni voltear a ver, porque la chamba de la medicina es intervenir en procesos que ya están muy avanzados, evidentemente para prolongar la vida o intentar erradicar el mal. O sea, cada quien tiene su chamba, el problema es no caer en la inconsistencia, y justamente eso crea la satanización de las cosas. El dictar que algo no se puede o que algo sí se puede. Y eso es precisamente el exceso del cual estamos hablando en esta ocasión. Y como siempre se nos alarga el video y tenemos que componerlo en dos partes. Pero bueno, pues vamos a darle. Ya entramos de lleno con la satanización entonces de las cosas. El tema es que satanizamos absolutamente todo. Las conductas se satanizan a partir de que nuestra condición de tipo creyente es muy dogmática. Esto lo traemos todo porque venimos de una programación mental, de una repetición de explicaciones y de lógicas que nos hacen creer en tal o cual cosa. Nosotros ya de entrada tenemos una tendencia genética, y a partir de una educación que nos dan ya somos muy dogmáticos, creemos sin cuestionar. Ese dogmatismo es lo que no nos permite evidentemente crear un criterio completamente abierto y una mente que tenga un cuestionamiento constante, y eso evidentemente atora nuestra capacidad de poder explicarnos las cosas de diferente manera, porque en la explicación que nos damos de las cosas o de las situaciones o en general de los temas subjetivos como lo es la creencia, a partir de ahí es que nosotros vamos a regular nuestros niveles de estrés. Repito, cuando algo te causa bronca, lo que te dices a ti, lo que te explicas al último, en gran medida tiene que ver con la creencia. En gran medida tiene que ver con la creencia, y eso nos tranquiliza, ¿no? Eso lo dejas a Dios, o es la voluntad de Dios. Pero si este Dios, o si a final de cuentas la metafísica es alta filosofía, es pensamiento dentro del pensamiento, es un nivel más elevado de amor al pensamiento, por eso le llamamos alta filosofía. Y esta alta filosofía o la creencia no aplica en todos los casos. Hay gente que es muy pragmática y que incluso ni cree en nada y que no necesita creer, pero hay otros que nos preguntamos sobre la pregunta dentro de la pregunta y nos seguimos preguntando. Necesitamos explicarnos de muchas maneras. A nosotros el dogma no nos funciona el atemorizar mediante el miedo, que justamente esta es la esencia del dogmatismo. ¿Cómo le explicabas a un troglodita cavernícola que asesinaba a otro por el simple hecho de que lo veían feo? Pues te va a castigar Dios. Si creías en mí como pastor, como sacerdote, como guía espiritual, entonces entiende que yo tengo contacto con los dioses y Dios me dice que te vas al infierno, mendigo loco, si no te calmas. Y la religión justamente llega para eso, para poder equilibrar la regulación depredadora, para poder regular la tendencia predadora del humano en esos tiempos. Pero hoy ya hay un Estado de Derecho que intenta dar esta situación. Entonces la religión sale sobrando cuando la religión ya tiene que quedar como un espacio de recreación de las creencias y que cada quien se acerque ahora sí que a la condición comunitaria, grupal, gregaria que le guste. Pero ya el tema de la creencia queda en segundo plano. ¿Por qué queda en segundo plano? Porque lo que vamos a es buscar fomentar el sentido de pertenencia como seres gregarios que somos. Lo que decidas creer
Hoy ya es tuyo, ya es condición tuya, ya no es necesario creer en algo para que tu vida sea o no buena, porque la demanda de religiones, es decir, de creencias, ya está multiplicada, es muy diversa. Entonces tú puedes o adjudicarte a la que mejor se acerque a tu personalidad, a tus gustos, a tu definición de ser, o de todo, del gran mercado de creencias, hacer la tuya, que es lo que muchos hemos hecho. Y todavía hacemos la nuestra y nos seguimos inventando, porque no podemos decirlo de otra manera, más cosas. Y seguimos sumándole matices para poder descansar y regularnos. Pero esta tendencia ahí está muy marcada. Entonces hemos satanizado todos los comportamientos. Todo lo que no entendemos, lo satanizamos. Es decir, cuando decimos lo satanizamos, decimos esto es malo o esto es bueno. Y esta inclinación de lo malo y a lo bueno nos pierde, nos divide, nos segrega, nos separa. La palabra bueno significa el que busca rival y la palabra malo significa el que no es bueno, entonces nos pierde. La palabra bueno por sí mismo no explica nuestra conducta depredadora, la palabra malo mucho menos, pero bajo la creencia dogmática de imposición sí lo explica. El bien se representa con Dios y el mal se representa con el diablo, es decir, con Satanás, porque el nombre del diablo, entre comillas, es Satanás. Por tanto, satanizamos desde la comida que se nos cae al piso porque la chupa el diablo, y desde niños empezamos con ese tema, que aún todos sabemos que eso es una burla, pero para el niño se le va quedando que la chupó el diablo y que debajo de la tierra hay un diablo que es rojo, que tiene fuego, en relación con el magma, por supuesto, que está por debajo de la superficie terrestre. Y a partir de ahí vamos gestando una idea, un pensamiento ya muy visualizado, ¿no? Una idea es una proyección que tenemos, la explicación proyectiva de las cosas. Entonces, cuando se gesta esta explicación proyectiva, esta idea, ya la consideramos como real. Y entonces es cuando no entendemos algo de alguien, un comportamiento de alguien, lo satanizamos. Si antes, por ejemplo, veíamos a alguien fumando marihuana, es marihuano, hasta para acá, porque se pone loco, cuando en realidad la gente que fuma marihuana es la menos agresiva. O de pronto veíamos a alguien, en aquellos entonces todavía me tocó, que trajera el cabello largo, con uñas pintadas de negro y anduviera todo de negro, y decíamos que escuchaba música satánica, o que el rock era música satánica. Ah, no, después ya no fue el rock. Primero era el jazz, y después fue el jazz, fue el rock, y luego fue el rock pesado, y luego fue el heavy metal, y hoy es el reggaetón. Hoy es una aberración que que se satanice los géneros musicales. La música crea armonía en el ser. La música no tiene por qué ser algo malo por sí misma. Lo que de pronto es torpe, lo que de pronto es depredador, lo que de pronto es dañino, son las letras de los güeyes que las escriben. Pero la música no tiene por qué, no tiene por qué llevarla, salir perdiendo. Por ejemplo, quitaron de los Grammys el reggaetón. ¿Por qué? Pues por una imbecilada. ¿Cómo puedes quitar un género musical porque clasifiques que el género musical por sí mismo es dañino, o entorpece, o va en contra de los valores? No, la música no va en contra de los valores. La música hace todo lo contrario. La música en general es un conducto de comunicación, es un canal. Y como canal no es la sustancia, sino el vehículo. La música es un vehículo de transportación. La música llega a donde las palabras no pueden llegar. Y dependiendo de la vibración musical, hay música que es muy sensual y no por eso tiene que ser tachada como algo negativo. Pero desde la creencia dogmática, todo lo sexual evidentemente es tachado. ¿Por qué? Porque no se conoce, porque no se entiende dentro de una condición realmente científica en términos sociales. Las ciencias sexuales son las que explican el comportamiento de tipo sexual, y los seres humanos somos sexuales por naturaleza porque tenemos esta condición, tenemos este instinto, y tenemos que promover nuestro instinto y tenemos que desarrollarlo y tenemos que convertir nuestra sexualidad en sensualidad, quienes tenemos esta característica, y a partir de ahí sentirnos identificados con cierto tipo de música. Pero la música sensual no tiene por qué ser por sí misma depredadora, negativa, o que vaya en contra de los valores. Son los güeyes que están en esa vibración quienes hablan cosas estúpidas que hacen que la música se satanice. Bueno, en todo caso, premia al reggaetón que habla cosas propositivas, que no es machista, o que no es feminista, perdón, que no es hembrista, que no es machista, que no es de tipo depredador. Porque vas a castigar al género en general, porque se sataniza, porque justamente entramos dentro de la satanización de las cosas.
Y bueno, vamos a seguir con este tema, con la segunda parte de este tema de la satanización de las cosas y pues intentar ampliar esta explicación del por qué tenemos esta tendencia a satanizarlo absolutamente todo. Llegamos a al final de esta primera parte de este video que habla sobre la satanización de las cosas, de las conductas. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazo. Este es, como siempre, su canal El Despertar del Ser.